Por favor, abran sus Biblias a Primero de Samuel, capítulo 9. Primero de Samuel, capítulo 9. En el último sermón de esta serie, vimos que el pueblo de Israel quería un rey para sí mismos. Habían pedido a Samuel que él apunte un rey para ellos. Y Samuel se quejó a Dios y Dios dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. No era pecado querer un rey o nominar un rey, etc. La ley de Moisés había establecido leyes para los reyes, pero Dios puede ver el corazón del hombre. Y Dios sabe que los israelitas querían un rey, no para vivir bajo de la autoridad de Dios, sino querían un rey quien les dirigiría fuera de Dios, lejos de Dios. Un rey que los gobernaría con sus propias preferencias, las preferencias del pueblo, no la ley de Dios. Y en capítulo 9 vamos a ver que el proceso de nominar y ungir un rey empieza aquí. Dios sí va a dar un rey al pueblo de Israel según su deseo, pero Dios lo hará en su manera y en su tiempo. Y vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 9 y la mitad de capítulo 10 también, hasta versículo 16 de capítulo 10. Es una narrativa larga, pero no quiero dividirla. Entonces vamos a leer 1 de Samuel 9 hasta capítulo 10 y versículo 16. Después explicaré unos detalles y el bosquejo tiene 3 puntos. Pero presten atención, por favor, a la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Quis, padre de Saúl. Por lo que dijo Quis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues, allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí, se halla en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios.
Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas, respondiéndoles, dijeron, sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco, para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Rachel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado,
te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Quis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Una narrativa larga, pero importante. Y no es complicada lo que vemos en esta historia, en esta narrativa, pero quiero explicar algunos detalles del texto antes de pasar por 3 puntos en el bosquejo. Noten conmigo que este capítulo 9, empieza con una familia normal. La familia de Saúl tienen algunos recursos, pero no es una familia grande, no tienen posesiones muy grandes. Es una familia más o menos normal, no hay nada especial aparte de no son pobres. Y la narrativa enfatiza el parecer de Saúl, un hombre alto, un hombre hermoso. Y eso no es tan importante en este capítulo, pero será más importante después. Noten, lo importante es el énfasis en lo externo. Y Dios hará un contraste fuerte con el corazón del hombre después. Saúl se ve como el rey perfecto, ¿pero lo es? Esto es la pregunta. Se ve como el rey perfecto, pero ¿es así? Y cuando Saúl profetiza, el pueblo dice: Saúl también entre los profetas, un proverbio, un dicho para decir que cosas extrañas sí suceden. Así es. ¿Qué es esto? Están sorprendidos por lo que han visto en el caso de Saúl. Entonces, si ustedes ven algo sorprendente, por ejemplo, si los Dodgers ganaran la Serie Mundial, diríamos también: ¿Saúl también entre los profetas? ¡Wow! Un milagro. No, el milagro verdadero sería si los Ángeles ganaron la Serie Mundial, ¿no? Eso no puede suceder. Son demasiado terribles en el béisbol. Ahora bien, unas preguntas del texto para explicar. Siempre hay preguntas acerca de que dice que Dios mudó el corazón de Saúl y que el Espíritu
el Espíritu descendió y vino sobre Saúl. ¿Qué significan estas cosas? ¿Es esto la regeneración del corazón de Saúl? ¿Es esto como el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios? Y la respuesta es que no. Esto no es un nuevo nacimiento para Saúl, ni es la morada del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cómo sabemos? Estas cosas sí sucedieron en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, nacieron de nuevo y tenían el Espíritu Santo dentro de sí. Entonces, ¿pero por qué digo que esto no es el nuevo nacimiento, ni es la morada del Espíritu Santo en el creyente? Porque la regeneración y la morada del Espíritu en nosotros son dones que no se pierden. Cuando Dios causa que el hombre nazca de nuevo, se llama la semilla de Dios en 1 de Juan. Y cuando Dios planta estas semillas, crecen y crecen y crecen y no dejan de crecer, ni se mueren. La semilla de Dios no se muere, vive y vive con una vida, la vida de la resurrección. Recuerden que en 1 de Pedro es el poder de la resurrección que causa el nuevo nacimiento. Cuando este poder alcanza al hombre para transformar su corazón, esto no es algo que puede ser impedido o derrotado. El hombre nacido de nuevo no muere en su alma, o esta obra en su alma no se muere. Pero vemos en el caso de Saúl, en los capítulos después, que él no muestra el fruto del Espíritu. Él no vive como un hombre nacido de nuevo. Él no demuestra las evidencias de la regeneración. Entonces Dios sí le ha mudado para que él pueda hacer ciertas cosas y para que él pueda cumplir su papel como el rey de Israel, pero no es el nuevo nacimiento. También cuando el Espíritu desciende sobre él y causa que profetiza y estas cosas, tampoco es el Espíritu quien mora en nosotros. Esto es otro don que cuando Dios lo reparte, no lo quita de nosotros. Pero sí vemos en la historia de la Biblia que varias veces Dios habla por medio de personas que no son nacidos de nuevo. Por ejemplo, Balaam, no era un cananita, pero de las naciones ajenas en Canaán, Balaam profetizó varias veces y bendijo al pueblo de Israel. Pero cuando los israelitas invadieron, lo mataron a Balaam. Era un profeta no de Dios, sino de las naciones, pero Dios habló por medio de él. El asno de Balaam habló y profetizó. Entonces Dios puede hablar por hombres o cualquier cosa por su Espíritu sin decir que esta persona posee el Espíritu Santo dentro de él mismo. Estos son bendiciones de Dios, son milagros de Dios, pero no es el nuevo nacimiento, ni es el Espíritu Santo quien mora en nosotros en una manera permanente como los hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos recuerda, nos afirma que somos los hijos de Dios, somos adoptados porque tenemos el espíritu de la adopción. Esto es el Espíritu moviendo a Saúl para profetizar. Es distinto. Y a veces, cuando oramos, ofrecemos la misma oración para el predicador. Dios unge al predicador para que pueda proclamar tu palabra. El predicador, hay una falta del Espíritu en mí. No, yo tengo el Espíritu. Pero oramos que Dios unja al predicador, es decir, que lo bendiga y hable por medio de él. La última pregunta es ¿por qué es que Saúl no le descubrió a su tío lo del reino? Y yo no sé. Saúl se calló, no dijo nada para responder a su tío que le había preguntado ¿qué te dijo Samuel? Y Saúl dijo nos dijo que
las asnas, se hallaron las asnas, pero no le descubrió nada del reino. ¿Por qué? No sé, pero yo puedo decir esto, que en general Saúl hace malas decisiones. ¿Es esto una mala decisión? No sé, pero quizás era nervioso, quizás no sabía qué decir, porque obviamente esto era una sorpresa para él también. Samuel le dice, la mejor porción es para ti y tu familia. Y Saúl dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué me hablas así? Somos una familia pequeña en el tribu más pequeño. Y Samuel le dio la porción en el banquete, la mejor porción. Samuel después lo ungió aparte y lo pronunció príncipe del reino. Saúl obviamente está confuso, no sabe qué está pasando exactamente. Quizás esto explica su silencio con su tío. Ahora bien, para estudiar el texto en más detalle, en el bosquejo, en el boletín, hay 3 puntos, 3 lecciones. Y vemos en primer lugar que la providencia de Dios alcanza a todas las cosas, sean grandes o pequeñas. La providencia de Dios alcanza a todas las cosas, grandes o pequeñas. Esto es una lección que se aprende muchas veces en este libro, en 1 de Samuel. Pero lo vemos aquí una vez más. La providencia de Dios. El decreto de Dios es su acto eterno, que Dios en sí mismo decreta todas las cosas. Y su providencia es el cumplimiento y la realización de su decreto en el tiempo, en el espacio de este mundo, en la historia del mundo, todas las cosas que suceden según su decreto eterno. La providencia de Dios entonces alcanza todas las cosas porque Él ha decretado todas las cosas. Y Él está gobernando soberanamente sobre todas las cosas. Y la 1 de Samuel enfatiza esto en varias maneras. En particular, en capítulo 9, versículo 1, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Quis, etc. Es un hombre que vive en Israel, un hombre normal, un hombre regular, no hay nada especial en esos detalles. Y es como capítulo 1, cuando hablaba de Elcana. Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Había un hombre. Todo se ve como, no hay nada especial aquí. Pero después vemos que Dios está moviendo, gobernando, guiando todas las cosas para cumplir sus propios propósitos. Este hombre ha perdido sus asnas. Han corrido, han salido, están perdidos. ¿Dónde están las asnas de Quis? Decimos, no sé, no me importa. I don't care. No me importa. ¿Qué significado hay en que un hombre de Israel ha perdido sus animales? Pero por eso este hombre envía a su hijo Saúl para buscar sus asnas. Y esto causa que Saúl llegue a tal punto, tal ciudad. ¿Y quién está en esta ciudad? Samuel. Y lo más importante es versículo 15, donde vemos que todas las cosas no son tan normales como pensamos. Versículo 15 de capítulo 9. Y un día antes que Saúl viniese, un día antes, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón. Desde la perspectiva de Saúl,
Se han perdido las asnas y estoy buscándolas. Pero Dios dice, estoy enviando un varón. Estoy enviando un varón, Saúl, a ti, Samuel. Yo estoy controlando. Yo estoy gobernando todas estas cosas. Las asnas se van corriendo. Saúl se va para buscarlas en otra dirección. ¿Y qué ha pasado? Dios ha enviado a Saúl, a Samuel. Esto declara en palabras obvias lo que Dios está haciendo y nos recuerda que Dios está gobernando todas las cosas, grandes y pequeñas. No piensen de la providencia de Dios como cuando hay algo importante, Dios va a entrar en la escena y cumplir su voluntad. Dios está gobernando todas las cosas. Y la providencia de Dios es como el cuerpo. El cuerpo se ve como una cosa, el cuerpo. Pero el cuerpo tiene sistemas y sistemas y sistemas, todos que cooperan juntos para formar el cuerpo y para todas las funciones del cuerpo. La providencia de Dios es como una cosa, pero hay tantas cosas contribuyendo y formando parte de la providencia de Dios, pues todas las cosas. ¿Cómo debemos responder a la providencia de Dios, la soberanía de Dios? ¿Cómo debemos responder a esto? Y nuestra respuesta, nuestra reacción es maravillarnos y adorar al único ser que puede hacer estas cosas. Yo puedo perder cosas. Yo puedo perder asnas, yo puedo perder mis llaves, yo puedo perder mi celular, pero yo no puedo enviar a un hombre millas y millas y millas lejos de mí para llegar a otro lugar y encontrar a otro hombre y todos en el mismo día, a la hora correcta y todo esto. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer y nos maravillamos. Cuando regresé de Sicilia, los trabajadores perdieron mi maleta en Roma y por 3 días no tuve mi ropa en casa, que es mucho mejor que perderlo viajando a Sicilia, pero por 3 días la maleta estaba perdida y yo no sabía si iba a recuperarla o no. ¿Qué estaba haciendo Dios en esto? Yo no sé exactamente. No sé, llegó mi maleta por fin, gracias a Dios, pero yo sabía todo está en control o bajo control. Dios está gobernando. Yo no pienso que Dios tenía los mismos propósitos en mi caso como en el caso de Saúl, pero yo sé que Dios es soberano sobre este evento pequeño en mi vida, tanto como un evento grande como el de Saúl y las asnas y el reino en Israel. Cuando tú pierdes tus asnas, es decir, cuando hay frustraciones y dificultades en tu vida, recuerden, de tu perspectiva, se han perdido las asnas. Y esto es una frustración, es un problema. Pero recuerden que Dios puede estar activo y está activo en esto desde su perspectiva. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida, en las complicaciones y aflicciones, dificultades? Es importante confiar y decir, ok, voy a ser responsable para resolver mis problemas, así como Saúl salió para buscar a las asnas. Yo tengo que actuar, pero estoy actuando también confiando que Dios está en control de todas las cosas, porque lo he visto vez tras vez en la palabra de Dios y en mi propia vida. Aún en las cosas pequeñas, se han perdido las asnas. Se ponchó la goma. Algo pequeño, pero se siente muy grande. Dios está en control. Y no quiero decir que Dios ha causado estos problemas. Dios permite que sucedan estos problemas para cumplir sus propósitos más grandes. Confíen en Él.
y maravíllense. Wow, yo no puedo hacer esto. Dios es soberano y su providencia alcanza todas las cosas. Segundo, vemos en capítulo 10, sobre todo, pero también capítulo 2, que las profecías de Dios son expresadas con especificidad y cumplidas con especificidad. La palabra profecía representa muchas cosas. Un profeta habla en nombre de Dios. Pero cuando los profetas, o Dios por medio de los profetas, habla del futuro, esto es un cierto tipo de profecía. Profecías acerca del futuro. Y noten que cuando Dios profetiza por medio de un profeta acerca del futuro, pronuncia exactamente lo que va a suceder y luego que sucede. Exactamente lo que Dios había profetizado. Exactamente. En nuestro mundo, en toda la historia del mundo, hay personas que afirman de sí mismos que pueden ver el futuro. Y no sé cómo se dice horoscopes. ¿Horóscopos? Horóscopos. Horóscopos, gypsies, gitanos, brujas, tienen muchos nombres en muchas culturas. Horóscopos, muchas veces. Si has nacido en este mes o en no tanto mes, esta porción del año según las estaciones de la luna y todo, esto va a suceder en tu vida. O las galletas en los restaurantes chinos que te dan tu suerte, ¿verdad? O los psychics, los psíquicos. ¿Qué hacen? Siempre profetizan con generalizaciones. Hablan en general, tan generalmente, que ciertamente sí sucederá esta cosa en la vida de alguno, o en las vidas de algunos, porque hablan tan generalmente. Y luego, ¿qué piensa la persona? No way, no puede ser. Creen, pero todo esto es falso. Yo también puedo hacer las mismas predicciones si hablo en generalizaciones. Pero Dios no es así. Dios no dice, mañana a las 8 se pondrá el sol. ¡Wow! No, Dios habló de 3 eventos en sucesión y cada evento en particular a Saúl. Samuel anunció todo esto a Samuel en los versículos 2 hasta 9, pues hasta 5. 3 eventos en sucesión. Y luego en versículo 9, al fin del versículo dice, y todas estas señales acontecieron en aquel día. El momento específico, los detalles específicos, Dios profetiza estas cosas y suceden. Porque Dios es soberano y tiene poder para causar el cumplimiento de todas estas cosas. No crean en las profecías falsas, ni del mundo en general, ni en los falsos cristianos que afirman de sí mismos que son profetas. Pero en lugar de rechazar las falsas profecías, ¿cómo debemos responder a las verdaderas profecías? ¿Cómo debemos responder a las profecías de Dios que expresan específicamente y se cumplen específicamente? Debemos responder con la fe, creer en Dios y creer todo lo que dice. Porque Dios no habla en generalidades o en generalizaciones. Dios no habla en cosas abstractas que son tan vagas que cualquier persona lo verá en su propia vida. No, Dios dice, esto sucederá así y así sucede. Y 1 Samuel 10
es otro ejemplo de esto, pero ¿cuál es el ejemplo máximo de las profecías de Dios que se cumplen con especificidad? Es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque 1 Samuel 10 representa unas profecías específicas para un momento específico y nada más. Samuel lo profetiza, sucede en el mismo día. Pero cuando llegamos al Señor Jesucristo, vemos siglos, no, milenios de profecías de muchos hombres, en muchos tiempos, en muchos lugares, en diferentes idiomas a veces, en el caso de Daniel, todos que combinan y culminan en el Señor Jesucristo y se cumplen en el Señor Jesucristo exactamente, con especificidad. ¿Cómo debemos responder a las profecías de Dios? Con la fe, creer lo que dice. Entonces los que no creen en el Señor Jesucristo están rechazando toda la evidencia combinada de todas las profecías de las Escrituras y profecías que no son abstractas ni generales, no son filosofías o ideas, es la historia y la realidad de este mundo, que en este mundo nació Dios en la carne, y en este mundo murió Dios en la carne, en la cruz, y en este mundo resucitó Dios de los muertos. En este mundo no es un mito, no es una leyenda, no es una idea, no es algo general, es la verdad. Y debemos creer y creer y creer y creer, porque no creer es decir que Dios es mentiroso y no sucedieron estas cosas. No sucedieron. No lo creo. Pero no creerlo es ser autociego, cegado por sí mismo. No verlo es no querer verlo. Hermanos, ¿cómo debemos responder? Con la fe. Yo creo en mi Dios, yo creo en lo que Él dice, yo creo en lo que Él promete. Yo tengo fe en sus promesas, fe en su palabra. Y no hay competición o competencia. Competición, en este caso. No hay competencia. ¿Cuál otro ser, cuál otro Dios está también profetizando y realizando sus profecías y promesas? Hay otro, pues, Jehová no me agrada tanto, prefiero a otro Dios, así como los doyers o los ángeles. Mi preferencia es para el otro. ¿Cuál otro? No hay otro Dios. No hay otro que dice así sucederá y así sucede. ¿No hay otro Dios que ha provisto para el mundo la salvación? Solo mentiras y desesperanza en las falsas profecías de los demonios por medio de los hombres. Cree en las promesas y las profecías de Dios que se cumplen en el Señor Jesucristo. Número 3. Vemos la clemencia de Dios que pasa por alto nuestras debilidades. ¿Por qué es que Dios envía a Saúl para encontrar con Samuel? Dios dice en capítulo 9, versículo 16: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y el lenguaje de Dios aquí es un eco de lo que Dios había dicho en Éxodo a Moisés. Cuando los israelitas sufrieron bajo la esclavitud y la opresión de los egipcios, ellos clamaron al Dios que no conocían
Y Dios dice esto en Éxodo 3, 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Vemos la clemencia de Dios, que Dios oye y ve, Dios sabe y conoce. Pero en particular esto, los israelitas quieren un rey con motivos egoístas, con motivos idólatras. Pero Dios pasa por alto el pecado en su petición y Dios va a otorgar lo bueno en su petición. Los israelitas también dijeron: queremos un rey para defendernos, para luchar nuestras batallas y dirigirnos en la guerra contra nuestros enemigos. Esto no es pecado. Y Dios pasa por alto el pecado en su petición y Dios va a otorgar lo bueno en su petición, que es librarlos de los filisteos. Y hermanos, nosotros también debemos estar agradecidos a Dios que en nuestras oraciones Dios también pasa por alto lo pecaminoso y lo egoísta en nuestras peticiones, y frecuentemente su voluntad es darnos a nosotros el deseo del corazón, el deseo que corresponde a su voluntad. Esto es la clemencia de Dios. Y también es la clemencia de Dios que Dios salvará a su pueblo que no merece su salvación. No merece su salvación. Dios dijo: Saúl salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Dios había pactado con ellos, con los israelitas. Dios también había prometido. Y Él es fiel. Y Él cumplirá sus promesas. La clemencia de Dios se ve en cómo Él pasa por alto nuestras debilidades y cómo Él salva a los que no merecen salvación. Entonces, una vez más, ¿cuál es el mejor ejemplo de la clemencia de Dios? Es el Señor Jesucristo. En cierto sentido, Dios pasó por alto nuestras debilidades, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a un pueblo que no merece su salvación. Al contrario, merecemos su destrucción, su juicio, su castigo. Debemos sufrir en el infierno por nuestros pecados. Y todos los que no vienen al Señor Jesucristo sí sufrirán los tormentos del infierno, el horror y la desesperanza y el dolor en el cuerpo y alma para siempre. Pero Dios es clemente, Dios es misericordioso, y Dios ha enviado a un hombre quien salvará a su pueblo de mano de los filisteos o de mano de Satanás. No es Saúl, sino el Señor Jesucristo, enviado por Dios a los que no merecen salvación. Pero nosotros decimos: yo no merezco salvación, pero la quiero, vengo para pedirla, vengo para recibirla en el Señor Jesucristo. Y Dios dice: es tuya, yo te la doy. Libremente, gratuitamente, la salvación. ¿Cómo debemos responder? Por creer por primera vez, si es la primera vez. Y si ya somos cristianos, regocijarnos y estar agradecidos. Y también seguir orando porque Dios oye aún nuestras peticiones egoístas y pecaminosas. Hermanos, Dios es clemente, misericordioso, bondadoso. Él nos ama. Y Él ve y Él oye el clamor de su pueblo
Y Él responde, y Él ha respondido en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Oremos.